Bien, vamos a comenzar por definir qué es lectura comprensiva, o qué es leer comprensivamente y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, comencemos diciendo que una lectura comprensiva es donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos, es decir, todo lo que está en el texto, ¿sí? Además de esto, de tener ese propósito, ir adquiriendo un mayor conocimiento y pensamiento propio, porque va construyendo sentido a lo que vamos leyendo. Entonces, leer comprensivamente es elaborar una representación mental, un esquema de la información que aparece seguidamente en un texto escrito. Es un proceso complejo porque para poder entender o comprender un texto es necesario ser capaz de reconocer las palabras escritas y que esa identificación de estas palabras se hagan o se lleven a cabo de una manera automática. Bien, entonces miremos. La lectura comprensiva tiene un propósito y es la de interpretar y comprender críticamente el texto. En el lector no es un ente pasivo, sino que es activo en el sentido de que va construyendo significado, va construyendo un sentido, ¿ya? El proceso de lectura decodifica el mensaje y lo interroga, lo analiza, lo critica, lo cuestiona, entre otras cosas. En esta lectura, el lector podemos plantearnos como lector preguntas como, por ejemplo, ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles son las ideas principales que contiene? ¿Cuáles las secundarias? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y las secundarias? Una lectura comprensiva se hace más fácil, ¿sí? Mantener actualizado en cualquier tema, ¿ya? Porque esto es clave en los tiempos que corren. La lectura comprensiva implica saber leer, pensando, identificando lo más relevante de la lectura o del texto, las ideas principales, entender lo que dice el texto y poder analizarlo de manera crítica. Entonces vamos a mirar cómo realizar una lectura comprensiva. Primero debo centrar la atención en lo que estoy leyendo sin interrumpir la lectura con preocupaciones externas afuera del libro. Tener una constancia, el trabajo intelectual requiere repetir, insistir. El lector inconstante nunca llega a ser un buen lector o un buen estudiante. Debemos mantener activos antes de la lectura. Es preciso leer, releer para encontrar cosas que no había leído en la primera lectura, extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, confrontar preguntas sobre lo leído con la mente activa y despierta. No tener prejuicios antes de o frente a ciertos libros o ciertos temas que voy a leer, porque esto posibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente imparcial, es decir, leer con una mente abierta. Leer periódicamente, en lo posible todos los días, páginas, ¿sí? Libros de estudio como libros de literatura o textos de diversa índole, ¿ya? Adquirir más vocabulario, ayudándonos, para ello me ayudo con un diccionario, ¿sí? De la misma lectura, nutre los conceptos que yo, sin darme cuenta, voy adquiriendo. Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea por medio de la lógica o la matemática, los juegos de ingenio, la práctica del ajedrez. No por casualidad, algunos países de Europa tienen ajedrez como una asignatura, ¿no? Obligatoria. Ampliar la propia cultura, generar adquiriendo un conocimiento básico suficiente sobre la historia y sus etapas, ¿ya? Sobre la geografía del país y del mundo, sobre las distintas ideas políticas. Desarrolla el espíritu crítico, defendiendo la propia escala de valores y juzgando desde ella las afirmaciones de terceros. Bien.